Buenas chicos. En esta sesión vamos a ver los conceptos de máximos y mínimos relativos y asociado a esto va el concepto de monotonía de una función. Entonces vamos a empezar por el concepto de máximos y mínimos relativos. En este gráfico que tenéis aquí podéis observar el concepto de máximo claramente. Un máximo relativo es un punto en el que la función es mayor que los puntos que están muy cercanos. Es decir, este sería un máximo relativo, es un punto en el que la función es más grande que el valor de la función en los puntos que están muy cerca. ¿Cómo se comporta una función cuando tiene un máximo relativo? Bueno, pues la función se comporta de forma creciente hasta llegar a ese punto en el que pasa a ser decreciente. A esos puntos son a los que vamos a llamar máximos relativos. De la misma forma, podemos observar lo que es un mínimo. En este caso, un mínimo es un punto en el que la función tiene un valor más pequeño que en los puntos que están muy cerca. Es decir, la función pasa de ser decreciente a creciente. En ese punto decimos que tenemos un mínimo relativo. Bien, bueno, lo que se observa claramente es un cambio en la monotonía de la función. Os lo pongo aquí a modo de resumen. Y es que cuando la función pasa de ser creciente a ser decreciente, tendremos un máximo. ¿Y eso cuándo ocurre? Bueno, pues la función es creciente cuando su derivada es positiva. Y la función es decreciente cuando la derivada es negativa. Cuando hay un cambio de ese tipo, lo que tenemos es un máximo. Sin embargo, si la función pasa de ser decreciente a ser creciente, tendremos un mínimo, es decir, la derivada pasa de ser negativa a ser positiva. Entonces tenemos un mínimo. Bueno, ¿cómo se calcularían los extremos relativos si no tengo que estudiar la monotonía de la función? Porque si tengo que estudiar la monotonía de la función, los extremos relativos salen directamente, ya lo hemos visto aquí. Una vez que yo sé cómo se comporta la función, tengo inmediatamente los extremos. Pero sí que puede ser que yo necesite estudiar los extremos sin necesidad de tener que estudiar la monotonía de la función. Entonces, ¿cómo se haría eso? Bueno, pues lo primero que hacemos es calcular la derivada de la función y resolvemos la ecuación f' de x igual a 0. Es decir, calculamos los puntos en los que la derivada se hace 0. Esos puntos son los candidatos a extremos. Esos son los posibles máximos o mínimos de la función. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues a continuación hacemos la segunda derivada. ¿La segunda derivada qué es? Pues simplemente derivar de nuevo la derivada que ya había obtenido antes. Hago la segunda derivada y calculo su valor en los puntos que había obtenido en el apartado anterior. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, pues que si la segunda derivada es negativa, lo que obtengo en ese punto es un máximo relativo. Y si la segunda derivada es positiva, lo que tengo en ese punto es un mínimo relativo. Bien, con lo cual para calcular extremos relativos basta calcular la primera derivada, igualamos a 0 y obtenemos los candidatos, obtenemos la segunda derivada, sustituimos en los candidatos, si el resultado es negativo tengo un máximo, si el resultado es positivo tengo un mínimo. Bueno, veamos ahora cómo se estudia la monotonía de una función. Para estudiar la monotonía de una función lo que vamos a hacer es, primero, calcular los puntos que no están en el dominio de la función. Ya os he dicho muchas veces que es fundamental para el estudio de funciones conocer el dominio de la función. Así que lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio de nuestra función. En segundo lugar, vamos a calcular la primera derivada y resolvemos la ecuación f' de x igual a 0. Hallamos los puntos en los que la derivada se hace 0. Esos puntos van a ser los candidatos. Bueno, pues, ¿qué hacemos a continuación? En la recta real señalamos tanto los puntos que no están en el dominio como los puntos que he obtenido de resolver la ecuación f' de x igual a 0. Y nos queda la recta real dividida en una serie de intervalos. ¿Qué vamos a hacer con esos intervalos? Bueno, pues vamos a comprobar el signo de la derivada en cada uno de los intervalos, simplemente tomando un punto del intervalo y sustituyendo la derivada. Si la primera derivada me sale positiva,
sabremos que la función es creciente. Si la derivada me sale negativa es porque la función es decreciente. Una vez que tenemos eso, ya concluimos escribiendo los intervalos de monotonía, teniendo en cuenta que siempre son intervalos abiertos. No tiene sentido estudiar el crecimiento de una función o su decrecimiento en un solo punto, con lo cual serán siempre intervalos abiertos. Bueno, vamos a ver todo esto con un ejemplo. Vamos a estudiar la monotonía de la función y de x igual a x al cubo menos 3x. Primero cosa que hacemos, calculamos su dominio. Su dominio son todos los números reales. ¿Por qué? Porque tenemos una función polinómica, no va a tener problema en ningún punto. En segundo lugar, resolvemos la ecuación y' de x igual a 0. Resolvemos la ecuación y obtenemos x igual a más menos 1. Obtenemos esos dos valores. Estos son los candidatos a ser extremos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues sobre la recta real señalamos esos dos puntos. ¿Por qué solamente estos dos? Porque no hay ningún punto que no esté en el dominio, así que no vamos a tener problemas salvo en estos dos puntos. Ahora, ¿cómo procedemos? Bueno, pues vamos a estudiar el signo de la derivada en cada uno de estos tres intervalos. Para ello, tomamos un punto cualquiera del intervalo. Por ejemplo, en este intervalo, un punto menor que menos 1, pues el menos 2. Y me voy a la derivada. Sustituyo el menos 2 en la derivada. Menos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, menos 3 me da una cantidad positiva. Por lo tanto, la función es creciente y se anota tal cual lo veis. A continuación nos vamos al siguiente intervalo, un punto entre menos 1 y 1. Podéis tomar un punto cualquiera. Yo voy a tomar el 0. En el 0 me voy a la derivada, sustituyo y me da menos 3, con lo cual la derivada es negativa. Por tanto, la función es decreciente. Bien, a continuación nos vamos al tercer intervalo y tomo un punto cualquiera mayor que 1. ¿Cuál? Pues por ejemplo el 2. Podéis tomar un punto cualquiera del intervalo. Tomo el 2, me voy de nuevo a la función derivada, sustituyo y me queda 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, menos 3 me da de nuevo un resultado positivo. Con lo cual la función crece. Así que ya tengo los intervalos de monotonía. Ya puedo decir que la función es creciente. ¿Dónde? Pues en este primer intervalo y en este de aquí. Con lo cual en menos infinito menos 1, unión 1 más infinito. Y puedo decir que la función es decreciente en este intervalo de aquí. Por lo tanto, la función decrece en menos 1, 1. Bueno, pues si observo muy bien lo que he obtenido, ya puedo decir qué extremos tiene mi función. ¿Por qué? Porque yo sé que si la función primero crece y luego decrece, en este punto de aquí donde se produce el cambio, ¿qué va a tener mi función? Un máximo. Y si la función decrece y luego crece, en este punto de aquí, ¿qué es lo que tiene mi función? Mi función tiene un mínimo. Bien, así que si queremos indicar cuáles son los extremos, basta hallar la ordenada correspondiente de cada punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues yo sé que en x igual a menos 1 tengo un máximo, en x igual a 1 tengo un mínimo. ¿Cuál es la coordenada ahí de esos puntos? Pues cojo el punto y lo sustituyo directamente en mi función. Bien, sustituyendo el punto en mi función, obtengo menos 1 y de menos 1, que me da menos 1, 2, y 1 y de 1, que me da 1 menos 2. Y estos son los extremos relativos de mi función. Bien, son además extremos relativos, indico, porque es una función que no está acotada, así que sus extremos van a ser siempre relativos. ¿Qué significa que no está acotada? Porque cuando yo tomo el límite, cuando x tiende a más o a menos infinito, el resultado es más o menos infinito. Ahora, ¿cómo podría yo estudiar los extremos de la función de la misma función sin estudiar la monotonía? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues calculo la derivada y la igualo a 0, es decir, resuelvo la ecuación y' de x igual a 0, que eso ya lo hemos hecho antes. Tengo esto de aquí, resuelvo la ecuación y obtengo más y menos 1, que son los candidatos. Y ahora, ¿qué son esos puntos? Pues para eso hallamos la segunda derivada. La segunda derivada la obtengo derivando la primera. Es decir, yo he derivado y he tenido eso, y', que es una función, pues ahora la voy a volver a derivar.
cuando yo derivo esta de nuevo, obtengo la derivada segunda, que son 6x. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues sustituimos los candidatos extremos en la segunda derivada. Sustituyo el menos 1 y me sale pues 6 por menos 1 menos 6, que es negativo. Si el resultado de la segunda derivada es negativo, yo sé que tengo un máximo relativo. Sustituyo el 1 y me sale 6, que es positivo. Pues si el resultado de la segunda derivada es positivo, yo sé que tengo un mínimo relativo. Y como vemos, pues se obtienen los mismos resultados que hemos obtenido en el estudio de la monotonía. Bueno, espero que esto haya quedado claro y ahora solamente queda practicar.